Le damos la bienvenida una vez más aquí hoy día en el Talmud. Continuamos sobre el tema del racismo que existe, mis hermanos, en este mundo. Y ahora que todo el mundo está sintonizando en lo que está pasando en Norteamérica, igual ha explotado literalmente por todo el mundo, igual como el coronavirus y COVID-19. Y el problema es que cuando usted viene y no utiliza los términos correctos para identificar un problema, es difícil, mucho más difícil a llegar a una solución. Y es lo que está pasando con este tema de racismo, que es un término, escúcheme bien, es un término de estupidez, porque racismo asume que existen varias razas. Solamente existe una raza, la raza humana, pero sí lo que tenemos es varios grupos étnicos. De eso quiero hablar. Ahora, el problema aquí no es el racismo, es etnocentrismo. Etnocentrismo. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre etnocentrismo? ¿Y qué rayo es etnocentrismo? Mire bien. Permítame definir el término y tratar o intentar de aclarar el asunto. Conmigo, por favor, el etnocentrismo es una creencia. Y es la creencia de un grupo de personas o un grupo étnico en particular cree que es superior a todos los demás. Y todas las demás razas, o mejor dicho, grupos étnicos, deben medirse, escuche bien, deben medirse subjetivamente en relación con esa raza o ese grupo étnico. Mira. Y eso, tú tienes que comprender, eso siempre ha existido. Ahora, si tú comprendes la historia de la humanidad, la forma en cómo un pueblo podía apoderarse sobre los otros pueblos y la forma en cómo un pueblo o grupo étnico podía prosperar, escuche bien, era ir conquistar otro pueblo, conquistar otro grupo étnico, un tribu conquistando otro tribu para prosperar. Porque la única forma de adquirir prosperidad, riquezas, era conquistando otro pueblo y quitándole lo que ellos tenían. Eso siempre ha sido en la forma como un grupo puede prosperar sobre otro grupo o superar otro grupo. Eso sigue hoy día hasta la fecha. La única diferencia que hoy día es ahora somos más sofisticados y tenemos métodos modernos en cómo hacer eso. Si tú comprendes ese concepto, también el concepto involucra clase, la alta clase, media clase y la clase baja. Tú tienes que comprender eso. Bien. El etnocentrismo es un sistema de creencia que conduce a un orgullo extremo y la falta de preocupación por los demás. Mira, en pocas palabras, el etnocentrismo es otro nombre para lo que nosotros conocemos hoy día racismo, que ha sido una plaga de la humanidad durante siglos y ha causado la muerte de millones de personas. A ver si ustedes se recuerdan, en los años de 1990 hasta 1994, en ese periodo de 5 años, en el país de Ruanda, en África, hay un país que se titula Ruanda, en África, el mundo vio literalmente en la televisión, donde millones murieron, donde dos grupos étnicos en millones se atacaron y se pelearon. Y el mundo se quedó sentado con los brazos cruzados viendo la televisión y hizo absolutamente nada. Y millones murieron. Al principio ellos pensaban que eran más o menos como 500,000 que habían fallecido, hasta que comenzamos a encontrar las fosas masivas y estimaron
según todos los cuerpos y los huesos que colectaron, es que más de 700,000 más de personas habían sido matados en esa guerra. Y parte del problema es, como siempre existe todo el tiempo, un grupo étnico era la clase más alta o sobre el otro grupo, y el otro grupo ya se hartó, se cansó de eso y decidió de apoderarse a ellos mismos y atacar, y se mataron. Esto ha sido la historia del mundo, especialmente después de la Torre de Babel. Te recuerda que soberanamente hablando, Dios, en su soberanía, Él dividió el pueblo del mundo literalmente en grupos lingüísticos, por idioma. Y cada grupo con el tiempo desarrolló sus propias características, su propia cultura, sus propios sistemas de creencias y valores. Por lo que todos los grupos tenían en común era esto, que para prosperar y superar tenían que conquistar otro grupo. Eso ha sido la historia del mundo. Ahora, déjame decir otra cosa también. Yo soy hispano. En particular soy una mezcla de puertorriqueño y mexicano por mis padres. Yo no estoy aquí para atacar un grupo y ni siquiera para defender a otro grupo tampoco. Pero una de las cosas que yo he notado viajando por todo el mundo, literalmente, en estos últimos 36 años, es esto. Que cuando se utiliza la palabra racismo o racista, casi se aplica exclusivamente, ¿ves?, a los europeos o los americanos o los anglosajones con el piel bien clarito como el mío. En otra palabra, todos los demás no pueden ser racistas porque no son anglosajones o no son blancos. Y es un concepto que no tiene ningún sentido. Porque mira, para ser racista asume que hay otras razas, ¿me comprende?, que no existe, solamente existe una sola raza humana. Tú tienes que entender eso, que no hay lugar ahora, y lo he dicho muchas veces en el pasado, yo no me puedo dirigir al mundo, a los inconversos, inicuos, a los que no son creyentes, los que no pertenecen a la iglesia verdadera del Señor Jesucristo. Yo solamente me puedo dirigir a los creyentes, a aquellos de ustedes que dicen que son creyentes o pretenden de ser creyentes. Mira, esta actitud, mis hermanos, no hay lugar entre el pueblo de Dios para las actitudes etnocéntricas, ¿no?, que conducen a lo que se nombra el racismo. Tales actitudes son contrarias a las escrituras y desagradables a Dios. Mira, bíblicamente hablando, el etnocentrismo es un pecado del corazón del hombre. Esta idea de que solamente los anglosajones pueden ser etnocéntricos o racistas es ridículo. Mira, yo pastoreé por años, ya más de 30 y pico de años, casi 35 años, 36 años en los Estados Unidos. El problema que yo tenía más grande no era con los anglosajones, eran con los hispanos. Porque eran etnocéntricos, aunque lo niegan. Pero yo creo que tú comprendas algo aquí conmigo. Y es importante. En el mundo hoy día, en esta época postmoderna, tenemos literalmente, oficialmente, y lo estaba investigando para asegurar que no ando equivocado, literalmente lo que nosotros tenemos hoy día son más de 24,000 grupos étnicos en todo el mundo. Más de 24,000 grupos étnicos en todo el mundo. Cada uno con su idioma, su dialecto, su costumbre, su comida, sus creencias, su sistema de valores. Tú lo puedes nombrar. La lista es interminable. Aparte de los 24,000 grupos étnicos, hay un sinfín de otros de centenares de grupos de minoría dentro de esos grupos. Ahora, imagínense eso, que en el mundo hoy día tenemos 24,000 grupos étnicos. Vamos a tomar en cuenta solamente el continente de África. Ahora, para aquellos que me conocen, yo he pasado muchos años en África.
De la parte norte de África hasta el sur, del oeste a oeste y la parte central, del centro de África, mi hermano, hay más de 3.000 grupos étnicos. ¿Te puedes imaginar eso? Más de 3.000 grupos étnicos en África. Y no se llevan bien uno con el otro. Aparte de los centenares de grupos de minoría entre esos 3.000 grupos étnicos. Y cada uno con su dialecto, su idioma. Y tienen sus religiones, ¿no? En África tú puedes encontrar cristianismo, islam, judaísmo, hinduismo y aparte de todas las religiones de sus tribus. Es una mezcladura de todo. Vete a la China. Tú hablas con muchas personas, mira, si hablas con hispanos, dicen, bueno, los chinos son chinos. Es un dicho que no tiene sentido. Mira, en la China, más de 1 billón de habitantes solamente en la China. En la China ellos tienen 55 grupos étnicos en la China. Y esos 55 grupos étnicos sufren en las manos de los 90% del pueblo de la China que son chinos Han, H-A-N. Los chinos Han es la mayoría. Pero los 55 grupos étnicos, y hay otro grupo todavía, sufren. ¿Entienden? Vamos a acercarnos un poquito más al continente de las Américas. Vamos a México. México tiene 34 estados, o la mayor parte de Latinoamérica los nombran provincias. Pero México tiene 34 estados con 34 culturas distintas. Ni una ni la otra se llevan muy bien. Pero dentro de México hay, escuche bien, hay 65 grupos étnicos mayores en México y sufren en las manos de la mayor parte del pueblo. Y la mayor parte son los amerindios. Ahora, mire bien, eso es México. Ahora, ustedes que me conocen, yo vivo ahora en Sudamérica, en el país de Perú, en la tierra de los incas. ¿No? Mira, en Perú, que tiene una población más o menos como 32 millones, ¿no? A un poquito más de 32 millones de habitantes. Pero en Perú hay 90 grupos étnicos distintos en la tierra de Perú. Y hay 3 grupos mayores. Tú tienes los de Quechua, los Aymaras y todos los de Amazonías. Esos 3 grupos mayores. Y entre esos 3 grupos hay un montón de tribus distintos y entre ellos no se llevan. Escucha bien. En Perú. Y ellos sufren la discriminación por la mayor parte del pueblo, que son los mestizos, ¿no? Son los mestizos, somos nosotros que somos más o menos el color de mi piel, ¿no? El idioma mayor que dominamos es el español, ¿no? Y sabemos que hay 27 idiomas, 27 versiones oficiales de español en toda Latinoamérica. Eso depende de por donde uno anda. Y yo he visto aquí, testigo, cómo se les discriminan contra ellos. Claro. En Pakistán, donde yo he hecho mucho trabajo por años y años entre los musulmanes en el país de Pakistán. Más o menos 160 millones de habitantes, más o menos por ahí. Y en Pakistán ellos tienen 6 grupos mayores en Pakistán. Y los 6 grupos no se llevan uno con otro para nada. Aparte que hay casi 90 grupos de minorías también en Pakistán y todos sufren a la mano mayor de los musulmanes suníes ahí en Pakistán. Vete al país de Indonesia, que tengo muchos años trabajando en Indonesia. Indonesia es el país más grande de musulmanes en todo el mundo y ellos tienen 1.300 grupos étnicos. ¿Te imaginas el caos que está ahí? 1.300 grupos étnicos y no se llevan uno con el otro. Vamos a acercarnos más a Latinoamérica. Vete a Centroamérica, el país de Guatemala.
donde se dan el orgullo de ser guatemaltecos. Pero la verdad es que no todos los guatemaltecos se llevan con los guatemaltecos, porque en Guatemala hay 24 grupos étnicos. 24 grupos étnicos, ¿no? Donde ellos sufren debajo de la mano de la mayor parte, que son los mestizos. Vete a Honduras, en la República de Honduras, donde yo he trabajado por más de 30 años también. Y Honduras también sufren con todos sus problemas internos en las manos de los mestizos, ¿no? Mira bien, en Honduras tú tienes, por ejemplo, el grupo de los lencas. Es un grupo grande. Tú tienes otro grupo, mezquitos, no mestizos, pero mezquitos. También otro grupo grande que sufre las manos de los mestizos. Los garifunas también sufren las manos de los mestizos. Los mayas también. Los tulupán también. Los criollos de las bahías, ¿no? Ellos también sufren. Los nahuas también. Los pecs también, y los tahuacas, ¿ok? También. Ahora, creo que tú comprendes una cosa con esto. ¿Por qué lo estoy compartiendo? Porque yo escucho y yo veo la estupidez y la tontería que existe en los Estados Unidos entre los grupos hispanos que están apoyando las protestas y están apoyando todas las locuras, y peor, los pastores y la iglesia también. Mira, utilice lo que Dios te ha regalado. El experimento americano. Yo no estoy para defender los anglosajones, ni tampoco estoy para atacarlos. Pero el experimento americano, la fundación de lo que nosotros llamamos los Estados Unidos, fue fundado por principios bíblicos. Y en esos principios bíblicos que trascienden todas las culturas, todos los idiomas. Hoy en día, oficialmente, escuche bien, oficialmente en los Estados Unidos, más de 20,000 grupos étnicos de todas partes del mundo han llegado a un solo lugar que se nombra los Estados Unidos. Y cada uno viene con su costumbre, con su ideología, con su política, con su comida, con sus dialectos, sus idiomas y con todo su paquete de sus tierras. Y mira, la razón por qué el experimento americano funcionó por más de 200 años es porque todos cuando llegaron se sometieron a una sola cultura y convertirse en americanos. Soportar una bandera, una sola constitución, una ideología de la fundación de los Estados Unidos. Y eso funcionó por más de 200 años. En los últimos 50 años hemos visto algo radical suceder. Que de los 20,000 y pico de grupos étnicos que han llegado a los Estados Unidos, han llegado para imponer su cultura, sus costumbres, sus ideologías, su política, su idioma. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Y ahora tú tienes más de 20,000 grupos que han llegado y esto ha formado un caos. Un caos. Y un sistema que está fermentando el odio. Ahora tú tienes que comprender que el etnocentrismo siempre ha existido desde la Torre de Babel. Los mismos conceptos de conquistar un grupo sobre otro para superar, mis hermanos, existe todavía hoy día. Este es un problema del corazón, este es el pecado que se encuentra en la centralidad del problema que estamos atestiguando lo que está pasando en Norteamérica. Y ahora me he visto esto explotar literalmente como la coronavirus en todos los países donde se está protestando, se está levantando los países. Mira, en México, esta semana pasada, los mexicanos protestando, literalmente le echaron combustible a los policías y lo encendieron. Lo que tenemos ahora es caos. Caos. Mira, etnocentrismo es un pecado. Otra vez yo me repito, el racismo no existe, es etnocentrismo. Mira bien,
Vamos a regresar a la palabra de Dios, por favor. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Mira, sabemos que la Biblia dice que todos los hombres y mujeres están hechos que a la imagen de Dios. Aunque esa imagen, mira, está corrompida por el pecado. Mira lo que dice en Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Hagamos al hombre, y Dios está hablando. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, dice, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y mira lo que dice en versículo 27. Y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Con todo respeto. Ahí no dice, hagamos al hombre anglosajón a nuestra imagen y lo demás no. Ahí no dice, hagamos al hombre africano y a la imagen nuestra y a lo demás no. Creamos a los mestizos, a los latinos, a los hispanos, cualquier nombre que tú quieras utilizar, a la imagen de Dios y a lo demás no. No dice nada de eso, por favor. Pero si tú vas a derramar sangre de otra persona que ha sido hecha a la imagen de Dios, tú tienes un problema. Continuamos en Génesis capítulo 9, versículo 6. Capítulo 9, versículo 6 de Génesis capítulo 9. Mira lo que dice. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo al hombre. Mira. Etnocentrismo siempre está mostrando o demostrando parcialidad o favoritismo o hace acepción de persona. Escúcheme bien. Y es porque nosotros somos creados a su imagen que Dios no muestra parcialidad, Dios no muestra favoritismo y Dios no hace acepción de persona. Quédese ahí en el Antiguo Testamento y abre su Biblia, por favor, Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10, mira lo que dice versículo 17. Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, mira lo que dice la palabra. Porque el Señor vuestro Dios dice Dios, es Dios de dioses y Señor de señores. Dios es grande, poderoso y temible, y dice, y no hace acepción de personas. No subrayar esa parte. No hace acepción de personas ni acepta soborno. El apóstol Pedro dijo la misma cosa. Abre su Biblia, por favor. Vamos a saltar del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Mira lo que dice en Hechos capítulo 10, versículo 34. Hechos capítulo 10, versículo 34. Mira lo que dice. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de persona. Subrayar, Dios no hace acepción de personas. Mira, yo creo que tú comprendes algo. Jesús no dio su vida por una raza en particular, por una raza particular o un grupo étnico en particular de personas, sino que su muerte hizo que, abre su Biblia en Apocalipsis capítulo 5, Apocalipsis capítulo 5, mira lo que dice en versículo 9. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, vamos a leer, mira lo que dice. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente, escuche bien, de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Repito, con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Ahora un momentito. El único grupo que reconocemos bíblicamente que eran etnocéntricos,
Escuche bien. Eran los israelitas. Ahora, no me vayan a malinterpretar aquí, por favor. Yo no estoy antisemético, yo no soy contra los judíos, no me vayan a mandar un texto, mensaje y un correo electrónico. Escúcheme bien. Los israelitas eran etnocéntricos en virtud de ser el pueblo elegido de Dios. Mira, todos nosotros conocemos la Gran Comisión, ¿verdad? La conocemos en Mateo capítulo 28, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Pero el Antiguo Testamento también tenía su Gran Comisión y estaba entregada en las manos de los judíos, los israelitas. Y ellos iban a ser los sacerdotes de Dios y ministrar la palabra y tenían que ministrar la palabra a todas las naciones gentiles. Pero ellos rehusaron hacer eso. Y se encerraron dentro de las 4 paredes del judaísmo y rechazaron a los gentiles. Y Dios le jaló las orejas y ellos pagaron el precio por ser etnocéntricos. Dios no tolera etnocentrismo, mira bien. Pero su elección, la elección de los israelitas, los judíos, no es basada en su mérito, sino en su misericordia y en la gracia de Dios. Las Escrituras no dicen que Jesús vino, mira, nos dice a nosotros, no es cierto, las Escrituras nos dicen a nosotros que Jesús vino a salvar al mundo, tanto a los judíos como a los gentiles, y nosotros somos gentiles. Pablo, el apóstol Pablo, lo confirma de otra manera. Ahora se veía en Gálatas capítulo 3, versículo 28. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Vamos a leer juntos. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Mira lo que dice. No hay judío ni griego. No hay judío ni gentil. No hay esclavo ni libre. No hay hombre ni mujer. Porque todos sois uno en Cristo. El evangelio transcende todo el etnocentrismo, todos los grupos étnicos. También Pablo se repite, pero de otra forma, en Colosenses capítulo 3, por favor, Colosenses capítulo 3, y vamos a leer en versículo 11. Colosenses capítulo 3, en versículo 11. Mira lo que él dice. No hay distinción entre griego y judío. No hay distinción entre gentil y judío. Y mira, papito, si tú no entiendes, nosotros somos gentiles. Circunciso, incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. La palabra transciende todas las culturas. También, Jesús destruyó todas las barreras de etnocentrismo, todas las barreras que la gente dice en nombre de raza y etnia, con su muerte en la cruz. El apóstol Pablo lo dice de esta forma. Abre su Biblia en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Mira lo que dice en versículo 14. Efesios capítulo 2, versículo 14. Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación entre los judíos y los gentiles, y entre los gentiles y los gentiles. El etnocentrismo, ya sea basado en los rincones históricos, y eso sí sabemos que eso está por toda parte del mundo, o en las enseñanzas erróneas de los hombres, y Dios guarde que tenemos tantos pastores ignorantes en los púlpitos promoviendo el racismo, es totalmente contrario a la palabra de Dios. Se nos manda algo, por favor, vamos a concluir con esto en Juan capítulo 13, versículo 34, versículo 34, por favor, mira. Se nos manda amarnos los unos a los otros como nos ha
amado. Y tal mandato impide toda la discriminación basada de raza o cultura o cualquier otra cosa. Mira bien, mira. Vamos a concluir con este versículo. Mira lo que él dice aquí en Juan capítulo 13, por favor, en versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros.